¿Sabías que en este preciso segundo hay un banco que ya sabe exactamente cuándo vas a colapsar? No es una suposición, es un algoritmo predictivo. Y si tienes una tarjeta de crédito en tu cartera, ya has aceptado el primer nivel de un juego diseñado para que pierdas. Hoy vas a descubrir qué se siente realmente en cada nivel de la deuda, desde el primer tarjetazo de $10 hasta el abismo donde el sistema te quita el nombre y te pone un número de expediente judicial. Quédate, porque si estás en el nivel 3 o 4, todavía hay una salida legal que los bancos rezan para que nunca descubras, y te la voy a revelar paso a paso al final de este video. Nivel 0. La inocencia blanca, el fantasma del sistema. Aquí es donde estás a salvo, pero también donde eres invisible. Tienes dinero en la cuenta, pagas en efectivo, y la palabra intereses es algo que solo escuchas en las noticias de economía. Tienes paz mental. Duermes 8 horas. Tus decisiones de compra son lógicas. Si tienes el dinero, lo compras. Si no, esperas. Pero el sistema odia este nivel. Para el banco, tú no eres rentable, eres un fantasma. No generas comisiones, no generas intereses y no alimentas la maquinaria. Por eso, el marketing financiero te lanza el primer anzuelo, una tarjeta con beneficios exclusivos, puntos para viajes que nunca harás o un 1% de cashback. Te dicen que es para construir tu historial. Parece dinero gratis, ¿verdad? Es el cebo perfecto. Y en el momento en que firmas ese contrato de 40 páginas que nadie lee, acabas de morder el anzuelo. Felicidades, acabas de entrar en el embudo. Nivel 1. El consumo invisible, la dopamina del futuro. Bienvenido al nivel 1. Has hecho tu primera compra a crédito. Tal vez fueron unos zapatos de marca o esa cena romántica que te mereces después de una semana dura. No duele. ¿Por qué iba a doler? El dinero no sale de tu cuenta hoy, sale de tu cuenta del yo del futuro. Sientes una falsa sensación de poder. Tienes el objeto en la mano, sientes el olor a nuevo, pero no has trabajado ni un segundo para pagarlo. Este es el nivel más peligroso porque es el más cómodo. Tu cerebro acaba de aprender un atajo biológico. Puede tener gratificación instantánea sin esfuerzo previo. Es una droga financiera. Empiezas a justificar pequeñas compras. Son solo $20 al mes, te dices. Pero cuidado, porque el nivel 2 es donde el banco empieza a ganar la partida de ajedrez y tú ni siquiera te has dado cuenta de que ya perdiste la reina. Nivel 2. La trampa del saldo revolvente, la deuda zombie. Llega el primer estado de cuenta serio. El total son, digamos, $1,200. Pero abajo, resaltado en un color verde tranquilizador, dice, pago mínimo $45. Tu cerebro, programado evolutivamente para conservar energía y evitar el dolor, ve esos $45 como una bendición del cielo. Los pagas y sientes el alivio de haber cumplido con tu responsabilidad. Pero aquí está el truco maestro de Wall Street. El resto de la deuda, esos $1,155, no se quedan quietos, empiezan a reproducirse. Estás pagando intereses sobre intereses. Es la deuda zombie. La deuda está viva, camina a tu lado, pero tú crees que la tienes bajo control porque el pago mínimo es pequeño. ¿Quieres saber la realidad brutal? Si solo pagas el mínimo en una deuda de $3,000 con una tasa estándar, tardarás 22 años en pagarla y habrás devuelto más de $9,000. Básicamente le has regalado 2 décadas de tu vida laboral al banco a cambio de un televisor que ya está en la basura. Y lo peor es que el nivel 3 sube la temperatura de golpe. Nivel 3. El malabarista financiero, el inicio del insomnio. Aquí la temperatura sube y el sudor empieza a hacer frío. Ya no es una tarjeta, son 3. Y aquí aparece el comportamiento clásico del malabarista. Usas la tarjeta A para pagar la cuota de la tarjeta B, mientras pides un adelanto en efectivo de la tarjeta C para pagar el internet. Te sientes un genio de ingeniería financiera. Estoy moviendo el dinero, le dices a tu espejo. La realidad es que estás cavando un hoyo en la arena para tapar otro mientras la marea sube. El estrés crónico se instala en tu nuca. Empiezas a mirar el saldo de tu cuenta en la fila del supermercado, rezando para que la tarjeta pase. Ese microsegundo de terror cuando el cajero tarda 2 segundos de más en procesar el pago
Ese es el grito silencio de tu instinto diciéndote que el sistema te está devorando. Empiezas a sacrificar calidad de vida. Compras comida más barata y de peor calidad para poder pagar el interés del préstamo del coche. Pero prepárate, porque el nivel 4 es donde la deuda deja de ser un número y se convierte en una patología médica. Nivel 4. El nivel de la ansiedad biológica. Vivir en alerta roja. En este nivel tu fisiología cambia. El cortisol, la hormona del estrés, inunda tu sangre las 24 horas del día. El teléfono suena y por primera vez en tu vida sientes un miedo primario. Números desconocidos, prefijos de otras ciudades. Sabes exactamente quiénes son. Son los departamentos de cobranza. Tu corazón se acelera cada vez que ves un coche de policía o una furgoneta sospechosa cerca de tu casa. Empiezas a mentir sistemáticamente. Le mientes a tu pareja sobre el precio de las cosas, le mientes a tus padres, le mientes a tus amigos para no salir porque no puedes pagar ni un café. Estoy cansado, dices, cuando lo que estás es quebrado. Escondes los sobres con bordes rojos debajo de una pila de periódicos viejos para no verlos. Ya no compras cosas por placer, ahora pides prestado solo para que no te corten la luz. La deuda ahora es tu oxígeno. Si el banco te corta el límite de crédito, te ahogas instantáneamente. Y aquí es donde el sistema te ofrece su salvavidas de plomo, el nivel 5. Nivel 5. La consolidación de la mentira, el falso alivio. Llega el asesor bancario con una sonrisa perfecta y te ofrece la solución definitiva, un préstamo de consolidación, un solo pago mensual, una tasa de interés un poco más baja y todas tus tarjetas vuelven a quedar en cero. Sientes un alivio tan profundo que casi lloras. Sientes que has nacido de nuevo. Pero aquí es donde la estadística se vuelve sangrienta. El 85% de las personas que consolidan sus deudas vuelven a llenar sus tarjetas de crédito en menos de un año. ¿Por qué? Porque el banco curó el síntoma, pero no la enfermedad. Mataste la deuda vieja, pero no mataste el hábito que la creó. Ahora tienes una cuota gigante del préstamo de consolidación y las tarjetas llenas de nuevo. Ahora el peso es absoluto. Estás a un solo imprevisto, una gripe, una reparación del coche, un despido, a la destrucción total. El margen de error en tu vida ahora es de 0 milímetros. Nivel 6. El asedio legal, el entende de la privacidad. El banco ya no es tu amigo que te ayuda a crecer. Se acabó la música de espera amable. Tu expediente ha sido vendido a una agencia de cobranza agresiva o ha pasado al departamento de litigios. Ya no te llaman personas con guiones preestablecidos. Ahora recibes notificaciones firmadas por abogados. Empiezan las palabras que te quitan el aire. Embargo preventivo, notificación judicial, mandamiento de ejecución. Tu nombre entra en las listas de morosidad más profundas, como el Veraz, ASNEF o similares. Eres un paria financiero. Intentas pedir ayuda, pero incluso el familiar que siempre te apoyaba empieza a alejarse. Nadie quiere estar cerca de un barco que se hunde. Estás atrapado en una habitación cuyas paredes se mueven hacia adentro cada vez que llega el correo. ¿Crees que esto es lo peor? El nivel 7 es el que destruye el ego por completo. Nivel 7. La embargación y la desnudez social, la humillación pública. Llega el día que temías. Una notificación llega directamente a la oficina de recursos humanos de tu trabajo. Ahora tu jefe y la encargada de nómina saben que el juzgado ha ordenado retener el 30% de tu salario antes de que tú lo veas. La humillación es un ácido que te quema por dentro. Miras a tus compañeros y te preguntas si ellos ven en tu cara que eres un fracasado. Tu coche amanece con un precinto judicial, o peor, se lo lleva una gría frente a tus vecinos. Tu casa, el lugar donde se supone que deberías estar seguro, ahora tiene una anotación de embargo en el registro. Has perdido el mando de tu propia existencia. El sistema ha decidido que ya no eres dueño de tu tiempo ni de tu esfuerzo. Trabajas 40, 50 horas a la semana, pero el fruto de ese sudor desaparece de tu cuenta en milisegundos para alimentar una deuda que, por los intereses, parece que nunca baja. Nivel 8. La destrucción de la identidad, el abismo final. Este es el nivel donde el espíritu se rompe. La quiebra no es solo económica, es moral. Ya no eres Juan o María, eres el expediente número 405/24. Tus relaciones personales se han desintegrado porque el dinero es el combustible de las discusiones domésticas.
El divorcio o la separación es casi inevitable en este punto. Miras hacia atrás y te cuesta creer que todo empezó con una cena o un par de zapatos. Te sientes un extraño en tu propia vida. Es el nivel donde la gente deja de abrir el correo, deja de contestar el teléfono y a veces deja de querer despertar. El sistema te ha procesado, te ha extraído cada gota de valor y ahora se prepara para desecharte. Pero espera, respira. Te hice una promesa al inicio de este video. Te dije que si estabas en el nivel 3, en el 5 o incluso si ya estás recibiendo cartas de abogados en el nivel 7, existe una salida que los bancos darían millones por ocultar. Y no es una fórmula mágica de YouTube, es una estrategia de guerra legal. La revelación, la suspensión estratégica y el botón de reset. El sistema financiero se basa en una regla que nunca te dicen. El banco es una empresa y como toda empresa odia las pérdidas totales. Prefieren recuperar el 20% de lo que debes que perder el 100% en un proceso judicial que puede durar años. Pero mientras te vean asustado y pagando los mínimos, seguirán exprimiéndote. La salida real se divide en dos caminos Dependiendo de qué tan profundo sea tu agujero. La negociación de quita directa. Cuando dejas de pagar por estrategia, no por descuido, entras en una fase de mora. El banco se asusta. Es ahí y solo ahí cuando puedes negociar una quita. He visto personas que deben $20,000 liquidar su deuda por $4,000 en un solo pago. ¿Por qué? Porque el banco prefiere cerrar el caso hoy que esperar 5 años a un juicio incierto. Pero para esto, necesitas piel de acero y conocimiento técnico. La ley de segunda oportunidad, o insolvencia. En casi todos los países modernos existe una ley inspirada en el sistema de Estados Unidos. Es el botón de pánico legal. Si demuestras que eres un deudor de buena fe y que simplemente tu situación es insostenible, un juez puede dictaminar el BEPI, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En términos humanos, el juez borra tus deudas por ley, detiene embargos, limpia tu historial y te devuelve al nivel 0. Pero atención, esto no es un pase libre para irte de fiesta. Es una cirugía mayor para alguien que se está desangrando. Es un proceso duro, a veces humillante, pero es el único túnel que atraviesa la montaña y te devuelve la propiedad de tu vida. La deuda no es una cadena perpetua, es un contrato que aceptaste cuando no sabías cómo funcionaba el mundo. Pero ahora lo sabes. La llave de tu celda no la tiene el director del banco. La tienes tú en el momento en que decides educarte y dejar de tener miedo. Si sientes que el agua ya te tapó la boca, no te rindas. Busca asesoría legal especializada en insolvencia. El sistema quiere que creas que estás solo, pero somos millones luchando contra la misma maquinaria. Antes de que cierres este video, tengo una advertencia final. De nada sirve borrar la deuda si no entiendes cómo la crean desde la nada. He preparado un análisis brutal sobre el fraude del sistema de reserva fraccional. Cómo los bancos imprimen dinero digital cada vez que tú firmas un préstamo. Entender el truco es la única forma de no volver a caer en la magia. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Nos vemos en el próximo nivel, pero esta vez con las reglas claras.